Hola Papu Gamer, antes de empezar déjame decirte que si estás buscando juegos para escapar de la realidad, entonces estás en el lugar correcto. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Porque hoy te traigo los 5 mejores juegos de mundo abierto para Android de este año 2023. Así que agarra tu teléfono y asegúrate de tener suficiente espacio de almacenamiento y prepárate para descubrir los mejores juegos de mundo abierto. ¡Let's go! Black Desert Mobile es la versión para smartphones y tablets Android de uno de los juegos de rol online multijugador con más seguidores en todo el mundo. Black Desert Mobile presenta un mundo abierto de ambientación fantástica y medieval. Podremos movernos por él a nuestro gusto, explorando pueblos y aldeas, interactuando con otros personajes y peleando con monstruos y temibles enemigos. Todo ello en solitario o con la ayuda de otros jugadores con los que se pueden formar alianzas a modo de hermandad. La esencia de este sandbox RPG ha sido llevada perfectamente al smartphone. La libertad que tendrás en esta versión móvil del videojuego es total y absoluta, orientando la acción principalmente a la batalla. Aunque podrás pescar, cultivar y comerciar. Además, en este sandbox encontrarás características como las siguientes: sistema meteorológico dinámico, ciclo de noche y día con progresión gradual de los efectos de iluminación, sistema de combate activo que requiere el desarrollo de ciertas habilidades como la puntería, los reflejos o la combinación precisa de ataques. Poder descargar este juego totalmente gratis en tu móvil ha sido muy esperado por muchos jugadores, después de haber cosechado un gran éxito tanto en ordenadores como en videoconsolas, como en Xbox y PlayStation 4. Hey, si te gustan los juegos de mundo abierto como a mí, regálame tu poderoso like y suscríbete al video, papucho. GTA San Andrés para Android. ¡Huele a historia! Viaja atrás en el tiempo con este juegazo, uno de los mejores juegos de Rockstar remasterizado y adaptado a smartphones Android. La mayoría de gamers, desde los más jóvenes hasta los que ya tienen canas o están de plano calvos, conocen la saga GTA. La mayoría hemos jugado una o varias entregas, incluso todas ellas más de una vez. Solo hay que observar el fenómeno en torno a GTA V, que continúa siendo uno de los juegos online de más éxito cuando se lanzó allá por el 2013. Todos los juegos de la saga tienen una historia común. Los personajes, criminales con una faceta de antihéroe, acaban envueltos en problemas que deben ir resolviendo en un mapa de mundo abierto y llevando a cabo misiones peligrosas de todo tipo. Estamos ante un videojuego de acción y aventuras lanzado en el 2004 para PlayStation 2. La trama ocurre en el estado ficticio de San Andrés en el año 1992. Carl Johnson, el protagonista, vuelve tras años de ausencia para investigar el asesinato de su madre. Allí, en una zona ocupada por bandas enfrentadas, será acusado de homicidio por la policía y recorrerá las 3 ciudades del estado para limpiar su nombre, vengar la muerte de su madre y proteger al resto de su familia. Eso sí es de gangsters. The Gangsters. La remasterización del juego viene con las mejoras y las opciones necesarias para que este gran clásico no pierda ni un ápice de jugabilidad ni de su encanto original. Gráficos remasterizados de alta resolución. Controla mediante 2 sticks analógicos para controlar la cámara y el movimiento del personaje. Si quieres disfrutar del juego de GTA San Andrés para Android, vale la pena hasta el último centavo que cuesta la descarga oficial del juego. Sí, es un juego de pago. Gangstar Vegas. Gangstar Vegas has de pelear por tu supervivencia, convirtiéndote en un destacado matón de Las Vegas. Mira ese potencial. En este jueguito vas a controlar a un personaje cuya aspiración era la de convertirse en un campeón de artes marciales mixtas, pero que se ve inmerso en el mundo de las bandas callejeras y el crimen organizado vinculado a los casinos. Así que ahora eres un matón que va a tener que tomar parte en 80 misiones de peleas, carreras de coches, crímenes, disparos y cualquier delito que creas que puede tener lugar en Las Vegas, la ciudad del pecado. Protagoniza una carrera meteórica que te llevará del luchador fracasado a capo del crimen organizado. En este juego de acción te encontrarás con las siguientes características y funciones: 80 misiones a completar con diferentes propósitos. Forma y organiza clanes de criminales que te ayuden a alcanzar tus objetivos. Diferentes modos de juego como historia, carnicería o atraco. Equípate con todo tipo de armas como bombas molotov, rifles de francotirador, lanzallamas u otros extravagantes como una guitarra eléctrica. Conduce todo tipo de vehículos, desde coches todoterreno hasta tanques y aviones. Un juego perfecto para aquellos a los que les gusten los FPS. Si es tu caso, ¿qué esperas para descargarlo ahora mismo, papucho? Gangster New Orleans es un juego de acción para Android donde nuestra meta es convertirnos en los amos de la delincuencia de la ciudad sureña. Podremos disfrutar de un amplio mundo abierto que recorrer y donde contaremos con todo lo necesario para convertirnos en una leyenda del crimen, vehículos y armas por doquier para dejar nuestra huella en una de las ciudades más peculiares de los Estados Unidos. Viviremos una aventura rodeado de motos, policías corruptos y sacerdotes de vudú que está al nivel de los grandes juegos de acción. Conviértete en el rey de la delincuencia organizada. Lords Mobile, Guerra de Reinos.
Es un juego para Android de estrategia en la Edad Media donde lucharemos contra ejércitos y monstruos. Aquí nos encontraremos un juego que sigue la estela de Clash of Clans y Warcraft, es decir, la de situarnos en una supuesta Edad Media en la que también vemos diferentes elementos de fantasía épica. Por eso entre tropas y héroes de batalla también encontraremos monstruitos y otros seres imaginarios. La acción nos sitúa en un momento en el que el planeta ha cambiado por la codicia humana y la ambición de poder, dividiéndose el mundo en gremios y resucitando criaturas fantásticas que amenazan la humanidad. Tu misión es dirigir un ejército en el que tendrás que reclutar y formar guerreros, soldados y héroes. Se trata de un RPG de estrategia en el que tendrás que elegir un héroe que dirija a las tropas en una guerra de dimensiones colosales. Defiende tu territorio con tus tropas y protege tu castillo a toda costa. Recluta a los mejores héroes y explota las destrezas únicas en el combate. Perfecciona tus estrategias a medida que avanzas en el juego. Este juego cuenta con unos graficazos que se le acercan al cómic en cuanto a estética y que lo convierten en un atractivo juego a tener en cuenta como alternativa a Clash of Clans. Espero hayas disfrutado del video, guapo. No olvides darle like y suscribirte si aún no lo estás para más contenido sabroso. Mírate algunos de estos dos videitos. ¡Chao!